Bueno, voy a comenzar a grabar para tener esta charla para tener para nuestro canal de YouTube y así que puedan ver las otras personas que no han podido venir hoy. Les damos la bienvenida de parte del colectivo de rescate del río San Pedro a esta charla. Lo que queremos el día de hoy es seguir aprendiendo juntos sobre el río. Hemos hecho antes algunas charlas que están grabadas y que están en nuestro canal de YouTube, pero ya no habíamos hecho hace algún tiempo, así que hace un par de meses retomamos esto con la Universidad San Francisco y ahora es un gusto poder estar con otras dos organizaciones con las que estamos también trabajando con mucha alegría durante este tiempo para aprender más juntas de la biodiversidad. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias. Solo para quienes no conozcan, el colectivo Rescate al Río San Pedro, somos un colectivo de ciudadanos y de organizaciones que nos hemos unido con la idea, con el sueño de recuperar el río San Pedro. Hacemos muchas actividades, la más conocida son nuestras mingas cada 2 meses, en las que buscamos limpiar las orillas del río, pero hacemos muchas otras acciones, muchas de estas en colaboración con otras organizaciones o iniciativas de personas, y es por esto que queremos contarles un poquito de las cosas que hemos ido haciendo en común. Como saben, en esta semana comienza la COP16 en Colombia y el tema de la biodiversidad es el centro de las conversaciones a nivel de ciudades, a nivel de países y nosotros también queremos colaborar con esta conversación hablando de la biodiversidad en nuestro río. Así que quiero contarles un poco cómo vamos a organizarnos hoy. Estamos un poco al revés de lo que dice el póster. Vamos a comenzar con la intervención del Zoológico de Quito, que nos van a comentar un poco los resultados de algunas iniciativas de ciencia ciudadana o ciencia comunitaria que hemos hecho en conjunto alrededor del río. Entonces nos van a acompañar Jorge Heredia, Thais Carvajal, Gabriela Arévalo, que son del Zoológico de Quito y también del colectivo. Nos van a contar más o menos unos 15 minutos sobre este tema. Les pedimos que si tienen preguntas para Gabriela, Jorge o Thais, los puedan poner en el chat o las apunten y al finalizar la parte de ellos vamos a abrir un momentito de preguntas. Después de esto vamos a tener la intervención sobre las aves del río San Pedro y el monitoreo que han realizado Daniel Arias y Jennifer Romero de PAU Ecuador y de Urban Onis. Estamos muy contentos también en conocer esta información que ellos llevan años realizando el monitoreo de las aves alrededor del río. Y para cerrar vamos a hablar un poquito, les voy a contar un poquito de una invitación que nos han hecho en el tema de la restauración post incendios y para conversar juntos de cuál podría ser nuestra postura. Esto va a ser como unos minutitos para luego hablar ya de manera más extendida. Entonces, con esta bienvenida, quisiera pasarles la palabra a Gaby, Thais y Jorge para que ustedes nos cuenten su parte. Muchas gracias, Mari. Un saludo a todos y todas quienes se han conectado hoy. Como decía Mari, vamos a hablarles un poquito sobre la ciencia comunitaria que hemos venido trabajando en el río San Pedro y en el Parque Los Algarrobos, gracias a la apertura que hemos tenido y el apoyo que hemos tenido de quienes son parte del colectivo. Entonces, le pediría a Thais que por favor nos ayude compartiendo. Vamos a estar con ustedes conversando Jorge, quien es gestor de experiencias en el Zoológico de Quito. Él ha manejado todo el tema de la ciencia comunitaria desde el 2019. Vamos también a conversar con Thais Carvajal. Ella es líder de conservación del Zoológico de Quito. Y bueno, yo trabajo como directora del Departamento de Educación para la Conservación y también coordinamos temas en este departamento de comunicación. Entonces, darle el paso a Jorge y pedirles que, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, está abierto para que nos puedan hacer esas preguntas. Quisiéramos que más bien sea una conversación. Hola, ¿qué tal con todos, con todas? Buenas tardes, gracias por el espacio primero. Y sí, como dijo Gaby, una pequeña conversación. Mi parte es un poco más introductoria de contarles cómo ha sido ese proceso para nosotros, porque hemos visto que este proceso les sirve también a otras personas que están interesadas en replicar eventos parecidos.
Por ejemplo, en el año 2018 se comenzó los eventos de ciencia comunitaria haciendo biólisis en la parte del parque metropolitano, porque muchas veces vivimos en un espacio y no conocemos ni siquiera lo que tenemos. Toda la vida he visto una flor amarilla, pero nunca sé, me nació la curiosidad por saber cómo se llama. O tenemos un animalito, un pájaro rojo, cosas por el estilo. Entonces, estos tipos de eventos han sido súper significativos para nosotros para poder vincular a la gente. Nosotros hemos estado vinculados o arrancamos con dos eventos que son globales. El City to Nature Change, perdón, mi inglés no es tan refinado en esa parte, y el Home River BioBlitz. Y esas dos iniciativas nos han ayudado también a vincularnos con más personas que desde el lado científico, desde el lado de la academia, personas que no tienen tanto ese lado como científico duro, sino más de la experiencia. Hay personas que han vivido toda la vida y saben cuándo salen las plantas, por qué están, por qué no están, y nos han ayudado mucho. Entonces, no sé si Taís me puedes ver con la siguiente hojita. Nosotros creamos un pequeño concepto de lo que es la ciencia comunitaria, ciencia ciudadana, el nombre que le deseamos poner para nosotros. No es básicamente el que está escrito en el diccionario. Para nosotros ha sido esto de conectar a las personas con su entorno, con la biodiversidad. Y también creo que es súper interesante porque en estos tiempos de crisis también nos ha servido para fortalecer el tejido social, para también ver quiénes son los vecinos, las vecinas, quiénes están cerca. Muchas veces tenemos muchas aficiones, pero como pensamos que estamos solos, no nos involucramos y no nos empezamos a unir. Entonces creo que este tipo de actividades ha sido súper para tener la participación ciudadana, para generar datos científicos, para unir a personas que tienen conocimiento como los compas del PAO, los compas de la UTI, los compas de la San Pancho, con la ciudadanía que a veces no tiene ese acceso que decimos o ese privilegio de tener tu amigo biólogo o tu amiga bióloga que te puede despejar todas las dudas. Entonces, nosotros también hemos visto que esto nos ayuda a promover el descubrimiento, saber qué es lo que tenemos, porque recuerdo que hace algún tiempo, justo cuando hicimos en el río San Pedro, había personas que nos decían que les encantaba el ojo de poeta, esta planta que es súper invasiva, y dicen, sí, es que es súper linda, y cuando empieza a florecer, cubre todo eso, y todos, chuta, resulta que no es tan buena, y empezó ahí, hay una pequeña conversación, y después creo que también hicieron mingas, no sé si específicamente por eso, pero como que se empezó también a enlazar estos conocimientos. También ha habido personas que nos han ido eh, apoyando en cosas súper interesantes. Y algo que también es curioso, no sé si me puede ver con la siguiente hoja, es los resultados que hemos tenido y un crecimiento que también nosotros le hemos ido dando poco a poco. Esto se arrancó en el año 2018 hasta los 2022. Tuvimos más de, bueno, casi 60,000 registros, casi 2,000 participantes, más de 25 talleres de formadores, más de 10 webinars. Pero algo que nos dimos cuenta, y por eso tenemos separados en el año 2023 y 2024, es que llegamos a un punto en el que hacíamos mucho registro, pero no estábamos haciendo un registro de calidad, como un registro bien hecho. Estas como son competiciones amistosas, a veces solo queríamos registrar, 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 registrar. Y nos olvidábamos como de esto del tejido social, de compartir, de que sea algo significativo para todos y todas las participantes. En este año lo que hemos decidido desde la fundación es que tengamos capaz menos eventos, tengamos uno o dos, pero que sean muy significativos y que esas personas que se han ido integrando poco a poco se vayan afianzando, hagan esta misión de predicar. Ahí hemos encontrado justo a el colectivo Río San Pedro, a los compas del PAO, compas que se han ido juntando recién para lo de bioacústica. Entonces, eso nos ha parecido súper chévere. También como un hito es que en el año 2019 quedamos en séptimo lugar a nivel mundial. Si mejor lo recuerdo, ese año hubo más de 260 ciudades.
Entonces fue algo súper loco porque nos movimos en todos los lugares, estuvimos en todo Quito. También estuvimos la cuarta ciudad con más participantes. Ahí creo que llegamos casi a los 1000 participantes, solo de golpe cuando lanzamos. Y para el 2021, que estábamos recién en la parte de pandemia, en tercer lugar en Latinoamérica. Para ser un lugar tan chiquito, realmente es un trabajo bastante chévere. Y lo chévere de esto es que no lo hacemos solo el zoológico, lo hace mucha más gente con diferentes tipos de registros. Incluso ahorita le voy a dar paso a Gaby para que ella nos cuente cuando ya nos juntamos con el colectivo del Río San Pedro, que también para nosotros ha sido un súper apoyo, porque ya es vamos al tercer año consecutivo, no sé si me corrigen ahí, que lo hemos hecho y ya lo sentimos parte de nosotros, o sea, ya pertenecemos al Río San Pedro. Gracias, Jorge. Bueno, como les comentaba Jorge, nosotros planteamos dos frentes para abordar la ciencia comunitaria. Por un lado, generar esta conexión con la biodiversidad a través del registro, del descubrimiento, de adentrarnos en los bosques, de adentrarnos en los parques. Y por otro lado, ya el registro un poco más científico, más minucioso, con celulares o con cámaras, con la intención de que todos estos datos levanten una línea em, de qué biodiversidad está en estas zonas y se suben a la aplicación que usamos, que es iNaturalist. Entonces yo les voy a contar un poco más sobre el primer enfoque, que es generar este vínculo con la biodiversidad. Y nosotros nos dimos cuenta que si bien la ciencia comunitaria es una forma de despertar la curiosidad por los niños, las niñas y en general por la gente adulta, por estos entornos urbanos, es súper importante desarrollar primero ese vínculo con la biodiversidad, ese vínculo con el entorno, con el espacio. Porque si vamos de una a registrar, aunque bien en el registro se puede generar ese interés más emocional, por lo general genera un interés solo de hacer la foto. Y en ese hacer la foto no tomamos conciencia de lo que nos está rodeando, pero también podemos llegar a tener actitudes dañinas frente a la naturaleza. Entonces, por eso nosotros cuando arrancamos el trabajo con el colectivo Río San Pedro, al tener nuestro protagonista el río, queríamos generar un espacio donde las familias puedan conectar con este protagonismo o protagonista, con este afluente de agua. Y desde el 2022, si no estoy mal, nuestros encuentros estuviesen guiados con esa misión. Entonces, aquí tenemos el cierre de uno de los encuentros donde nosotros respiramos bosque. Fue un cierre muy significativo porque lo compartimos con personas de diferentes edades. Y después quiero mostrarles una foto porque esto es un poco lo que buscan nuestros encuentros. Poder ver lo macro del bosque, pero llevarnos también a ese chiquitito, a eso que observo con la lupa, con el microscopio, pero con respeto, con los sentidos, no solo con la intención de la fotografía. Entonces ahí le voy a pedir a Thais que porfa ponga play en el video y yo les voy a ir contando. Bueno, aquí estuvimos nosotros en este último encuentro, decidimos convocar a científicos y científicas de la comunidad para que puedan tener un diálogo con los niños y las niñas. Y este diálogo fue muy significativo porque vinieron expertos en aves, en insectos, en botánica y se genera un diálogo horizontal, donde los niños y las niñas sienten también que el conocimiento que han adquirido y lo que ya saben puede ponerse en conversación con estas personas de la comunidad científica. Nosotros trabajamos a través de estaciones. Cada estación tiene su ritmo, tiene su objetivo, porque implementamos mucho lo que es el aprendizaje fluido, la metodología del aprendizaje fluido, que busca trabajar un montón con las emociones, pero también con la conexión con la naturaleza. En estas vamos a ver también imágenes de lo que fue el desafío Naturaleza Urbana 2024, donde a más de estar en los parques, también tenemos talleres de fotografía, talleres de registro con personas de la comunidad científica que se suman a estos procesos. Entonces, en estos procesos, si bien nos interesa motivar el registro, lo que nuestro objetivo principal es empezar a despertar los sentidos hacia la biodiversidad que nos rodea.
a través de lúdica, a través de actividades artísticas, de contemplación, y ahí de a poquito vamos como metiendo lo que es el uso de las herramientas. Es interesante contar que esta metodología se ha desarrollado con el zoológico, pero ha sido también en conjunto con el trabajo con otras instituciones, como por ejemplo el INAVIO o Aves y Conservación, que nos han dado material y nos han puesto o nos han abierto otras metodologías para que podamos también incorporarlas a nuestros encuentros. Lo lindo de estos espacios es que convergen diferentes generaciones. Es un momento en que tanto adultos mayores como niños y niñas comparten ese asombro ante la naturaleza y los saberes de cada generación entran en diálogo. Entonces, si bien, no sé, la adolescente de 14 años puede usar la aplicación y el teléfono, es la persona de la tercera edad quien le cuenta la historia de esa planta, que puede ser una historia vinculada a un tema emocional o el uso medicinal que tiene. Entonces, esos diálogos que se dan son para nosotros bastante interesantes y ha sido mucho más interesante hacerlo en el espacio del Parque Los Algarrobos, junto a un río, porque nos está acompañando siempre esa presencia, nos está guiando siempre ese personaje que para nosotros es indispensable. Y en el Parque Los Algarrobos nuestro objetivo ha sido ese, ¿no? Como asombrémonos con la presencia de la biodiversidad que aún vive cerca de este río. Y ahora le quiero dar paso a Thais, quien nos va a contar un poco ya más cuáles han sido los hallazgos en temas de biodiversidad. Ahí dejé de lado 2 diapositivas. Si es que nos da el tiempo, luego se los cuento para no quitar el tiempo para Thais. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias Gaby, gracias Jorge. Como dijo Gaby, ahora les voy a contar de la experiencia que tuvimos haciendo registros, pero enfocándonos a que estos registros puedan ser identificados y podamos saber cuál es la biodiversidad que hay en el río San Pedro. Entonces esto lo realizamos el 22 de septiembre. Tenemos actualmente un proyecto en iNaturalist al que ustedes se pueden unir si es que buscan Home River BioBlitz Río San Pedro, en donde ustedes también van a poder van a poder ver esta información que les estoy mostrando. Entonces, ese día nosotros pudimos realizar 44 observaciones, de las cuales 27 ya fueron identificadas a nivel de especie, es decir, es más del 50% en comparación a los otros que hemos logrado. ¿Y cómo logramos esto? Porque dentro de los talleres que mencionó Jorge, este año también realizamos un taller de fotografía científica. Entonces pudimos decirles a los participantes, miren, si necesitamos identificar una planta, qué parte de la planta tomar, qué parte de la hoja, el haz, el embés, lo cual permite que la identificación que nosotros subamos a la iNaturalist sea más rápida. Entonces tenemos 27 especies, 18 identificadores y 8 observadores que estuvimos ahí. Les quería contar también que para esta sección nosotros realizamos 3 áreas de muestreo. La primera es en la parte de los juegos, en donde es un mirador que es súper bueno para ver aves. Entonces ahí nos enfocamos en identificar la mayor cantidad de aves que pudimos, que ya las vamos a ver también después. En la segunda sección, en cambio, es un valle en el cual, como muestremos en época seca, fue mucho más accesible bajar, en el cual encontramos una mayor cantidad de insectos y de plantas. Y el tercer área de muestreo que realizamos fue en la ribera del río. Y también quería destacar que pudimos observar macroinvertebrados acuáticos. ¿Qué son los macroinvertebrados acuáticos? Son insectos o larvas de insectos que viven en el agua y nos ayudan a saber qué tan contaminado puede estar un cuerpo de agua. Entonces, esta es la primera vez que pudimos realizar este muestreo gracias al apoyo de las personas y también de científicos que quisieron estar ahí. Entonces, estas son algunas de las fotos. Estas 2 primeras son de macroinvertebrados. Y les quería mostrar que tenemos aquí los observadores que estuvieron ese día, que son 8. Todas las personas pudieron ingresar
al proyecto. Sin embargo, solamente 8 de las 17 personas que estábamos subimos fotos para que estas sean identificadas. Entonces, esto a nosotros nos deja que debemos preguntarles a las personas cuál fue, por ejemplo, el inconveniente para que no todos los participantes suban. Sin embargo, todos estuvieron participando atentamente y algunos armaban parejas, entonces mostraban la foto, el compañero tomaba la foto, el compañero subía y ahí se ve reflejado en esos números. Respecto a los identificadores que tenemos, en iNaturalist nos ayudan diferentes científicos de todo el mundo. En este caso, el científico que más nos ha ayudado identificando las especies que tenemos en el río San Pedro es un experto en plantas de Australia que nos ha podido decir con exactitud cuál es el género y en algunos casos la especie de las plantas que hemos visto. Una de los seres vivos, de las plantitas que más nos llamó la atención ese día fueron los tomates que vimos en la orilla del río San Pedro. Si es que han ido al río San Pedro a hacer una minga también, no necesariamente al Home River BioBlitz, pudieron haber visto que existe un montón de matas de tomate que están creciendo en el río. Esto nos llamó mucho la atención porque a pesar de que el río está contaminado, sigue dando vida a otros seres. Entonces es como una llamada del río a decir como, oiga, yo sigo vivo, sigo dando vida a otros, pero también necesito que me cuiden. Y por último, les quería mostrar algunas de las observaciones que vimos. Vimos bastantes plantas, pájaros, vimos pájaro brujo, vimos plantas ornamentales y también de los que se alimentan los animales. También vimos golondrinas, sin embargo, no pudimos tomar la foto exacta. Sin embargo, a pesar de que estábamos en una época seca y el río estaba en niveles bajos, pudimos observar una gran cantidad de biodiversidad que vive asociada al río y que si es que seguimos con nuestras actividades de limpiezas, también de participación ciudadana y más que nada presionando para que el río pueda descontaminarse, en algún momento vamos a poder ver una mayor cantidad de biodiversidad. También les queremos invitar a participar en los siguientes Home River BioBlitz. Como les comenté, esto se hizo en la época seca del bosque. Sin embargo, vamos a seguirlo haciendo también en la época húmeda para ver qué otras especies aparecen, si es que vemos más macroinvertebrados o si es que vemos más insectos. Entonces, les invito a participar para que conozcamos la biodiversidad. Y en la siguiente minga vamos a realizar un registro, entonces pueden comunicarse con nosotros para que puedan participar y aprender más sobre el río San Pedro. Muchas gracias, Thais. Bueno, un poco como para cerrar lo que les hemos comentado, nosotros como en este proyecto de ciencia comunitaria es un eje prioritario para el Zoológico de Quito y hemos tenido la suerte de poder vincularnos con el colectivo que nos permite generar un proceso sostenido. Entonces, como ya les comentaba, en un primer momento, estos encuentros buscaban generar un vínculo emocional con el espacio a través de la ciencia comunitaria. Ahora estamos enfocados en un segundo momento, que es levantar una línea base para saber qué biodiversidad está alrededor del río. Entonces, como les comentaba Thais, para nosotros es importantísimo que se sumen y que participen no solo de la próxima minga en registros, que ya les compartiremos más información, sino también en los siguientes BioBlitz que vamos a seguir realizando en el río San Pedro, porque eso nos va a permitir ver a lo largo de los años cómo va cambiando la biodiversidad que habita en torno a este río. Ahí sí, si tienen preguntas, estamos súper pendientes. Muchas gracias, Gaby, Thais y Jorge, por su información. Como todos han escuchado, hemos pasado en los últimos años trabajando en conjunto porque uno de nuestros objetivos es mostrar que alrededor del río no estamos solo nosotros, sino todo un ecosistema. Entonces, les agradecemos mucho todas estas oportunidades a las que
nos ha invitado también el Zoológico y Pago Ecuador y que hemos podido trabajar en común para seguir teniendo esta información. Si alguien tiene ahorita una pregunta, les agradezco que pongan en el chat y que podamos ir respondiendo ahora o también al finalizar la otra charla. Si alguien tiene una pregunta, que la ponga o que pida la manito. Ahí está. Rocío, ¿tú quieres comentar algo o hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Primero felicitarles de todo corazón por esta iniciativa tan linda y tal vez, no sé, sugerirles en razón de que el objetivo es conocer cómo en el fondo evoluciona esa biodiversidad, cuantificando y graficando. Tal vez yo me atrevería a sugerirles, no sé cuán factible sea, también tener un monitoreo de cuáles son los residuos que van a parar en el río, sea en sus riberas o en el cauce mismo, para saber con qué frecuencia eso aparece y en qué momentos aparece, porque es fácilmente identificable estos elementos que si analizamos de dónde provienen y las firmas que que los venden, tendríamos que buscar igualmente alguna actividad para evitar que lleguen allá y contribuyan al deterioro del río, ¿no? Así que solamente eso y felicitaciones otra vez. Me parece que es súper chévere que estén los niños con la comunidad, con los científicos, que se registre, porque solo eso va generando esta cultura de conciencia y de ciencia comunitaria por nuestros ríos. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por comentarte que sí es verdad, es un tema interesante que sí hemos conversado en algún momento, también como parte de otras redes de las que formamos parte, en la red de plásticos y la red de Alianza Basura Cero. Entonces sí son temas que tenemos un poco de información y también no la hemos compartido y también hay otras iniciativas como la que tú propones que podríamos hacer. Voy a Sí, ¿puedo decir apuntarla. algo? Sí, sí, Thais, tú eres la que sabe de eso también. Sí, lo que es como súper buena idea y en el río San Pedro creo que ya se empezó a hacer un mapa. Sí, tenemos como un mapa de, por ejemplo, cuáles son las actividades humanas que están cerca del río que podrían estar afectando. Y respecto a, por ejemplo, los plásticos y lo que se decía de las marcas, esto es una actividad que sí se hace, que se llama auditorías de marcas y gracias a eso, por ejemplo, en las mingas, cuando uno identifica, encontré la botella de tal marca, em, organizaciones internacionales han logrado hacerle frente a grandes compañías internacionales que producen un montón de plástico. El problema que tenemos nosotros al hacer la minga en el río es que la basura que llega está totalmente deshecha. Entonces es súper difícil poder identificar de dónde viene o a qué marca pertenece, a menos que sea em, algo súper distintivo. Entonces, normalmente nosotros, por ejemplo, encontramos ropa o encontramos plástico que ya está tan degradado que no podemos identificar. Entonces, ese es como un reto que aún nos queda en la parte de las mingas, cómo poder identificar de dónde vienen esas fuentes de contaminación que nosotros tenemos. Eso. Muchas gracias, Thais. Sí, y eso es lo que parte de las cosas que seguimos pensando, qué más hacer, cómo más tener información valiosa, tanto para hablar de la contaminación como para hablar del ecosistema. Toda la información que podemos ir generando nos ayuda a tener más herramientas para encontrar
llegar al objetivo de la recuperación del río. Si es que tienen más preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Ahorita quiero pasar por el tema de tiempo también. Les agradecemos mucho a las compañeros y compañeras del zoológico y vamos a estar muy contentos de que en la siguiente minga también podamos un equipo pueda estar mientras algunos hacen la minga, otros puedan estar registrando biodiversidad y así vamos avanzando en ambos objetivos. Ahora quiero darle la bienvenida. Sí, Débora, ¿alguien quería decir algo? Sí, soy Débora. Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Tienes Muy alguna bien. preguntita o comentario antes de seguir con la siguiente exposición? Yo pues gratitud infinita para ti que me apoyaste con lo que pasó el día viernes en el río. A ver, les comento, yo vivo cerca del río y todos los días voy acá al Boulevard de San Pedro y lo que hago es recoger basura. Entonces, pues yo veo ahí las marcas y yo tengo marcas auspiciantes, les digo yo. El día de hoy justamente tuvimos la visita de unas personas que hicieron la gentileza de ir a mirar una contaminación que se hizo el día viernes. Yo había tomado ayer la muestra, se les entregó las fotografías y todo lo que pudimos tener, ¿no? Pero hoy recogí la basura de la Isla del Amor, le denominé yo, que es justamente en el parque, en el bulevar, hay un lugar donde puedes acceder al río y hay un islote. Entonces, pues yo hoy, como les digo, recogimos una funda de basura negra, de las normales de basura, llena de marcas. Lo que dice la niña de ropa, hay mucha ropa, hay mucho material ya en descomposición, pero hay muchas marcas. Entonces yo, como les digo, todos los días yo reúno eso. En un principio lo que hacíamos era desocupar la funda que recolectábamos en la entrada de donde uno dejaba los autos para que la gente mire eso, ¿no? Pero la contaminación en este lugar de donde está el bulevar es debido a las personas que van y consumen productos y no hay los suficientes basureros, entonces la comodidad hace que boten en donde puedan. Y esa basura va por medio del viento hasta el río, ¿sí? Pero la mayoría, con esto de las lluvias que hubieron últimamente, la isla se tapó totalmente y está llena de plástico, llena de ropa, llena de todo. Hasta hubo un patito que no sé de dónde vino arrastrado hace un mes, que yo envié unas fotos del pato al grupo, pero yo he visto mamá pato nadando por el río con sus bebés. Hace 15 días hubo no sé, invasión, se podría decir, de muchos renacuajos, pero infinidad. No se imaginan que yo era feliz de ver tantos renacuajos en las orillas del río. En esta semana que pasó, miré dos personas del otro lado del río que estaban haciendo fotografía de los pajaritos. Entonces, sí, ahora me hice una foto de lo que ustedes pudieron mostrar en las diapositivas. Y sí, es muy familiar todo lo que envían. Yo tengo ya algún tiempo teniendo esa satisfacción de ir al parque y hay mucha gente que tiene muchos años, que conoce todas las plantas. Yo he tomado unas fotos, voy a ingresar voy a enviarles al grupo para ver si eso apoya, pero sí es un tema de conciencia, ¿no? Del ponerse uno mismo a ver cómo puede ayudar. Entonces, pues mi forma es esa. Todas las mañanas que voy a caminar, voy y recojo basura. Y si ustedes gustan, pues yo podría dejar eso en algún sitio para que observen qué marcas son las auspiciantes. Muchas gracias, Débora, por tu intervención. Vamos a pasar a la otra
charla, pero sí quería comentarte que te agradezco mucho, nos ayuda mucho ver todos los días una imagen del río que Débora nos manda y nos permite ir viendo cómo va cada día, ¿no? Los cambios, las novedades, y justamente eso es parte de la ciencia comunitaria. La gente alrededor del río contando qué es lo que ve, qué es lo que va pasando. Eso permite que los científicos que están en el colectivo, la gente que sabe de distintos temas pueda ir conectando y hacer contribuciones, y ir pensando de qué manera actuar, como en el caso de cuando Débora nos comentó que había grasa en el río y pudimos hacer una denuncia para ojalá hacer algún seguimiento, pero justamente eso es lo que queremos promover el día de hoy. Me apunto, Débora, alguna de tus sugerencias, ideas. También les pido a los amigos que saben de distintos temas que hayan apuntado y que a lo mejor en el chat o al final de las charlas podamos pensar ideas sobre el tema de la basura que tú estás recogiendo o sobre este monitoreo ciudadano que tú puedes hacer porque estás yendo todos los días al río. Entonces les pido ir tomando notas para ir conversando después. Muchas gracias, Débora, por tu intervención y tus ideas. Quiero pasar ahora la palabra a Daniel Arias y Jennifer Romero de Urban Ornis y Pago Ecuador. Justamente como dices tú, con respecto a lo que comentaba Débora hace un momento, ellos son expertos en aves. Ellos nos han acompañado en los últimos años y un poco más conocer sobre las aves que hay alrededor del río. Para mí fue un gran impacto cuando fue una pajareada por invitación de Daniel y Jennifer y descubrí que ha habido aves que vienen volando desde el hemisferio norte, desde Canadá, desde Estados Unidos, y se encuentran con nuestro río contaminado. Entonces, ahora yo digo que además de querer hacerlo para nosotros, bañarnos en el río, digo qué malos anfitriones somos, eh, dejando un río totalmente contaminado para las aves que vienen a visitarnos. Entonces, quiero darles por favor la palabra a Jennifer y Daniel, más o menos unos 30 minutos para que ustedes nos cuenten las cosas que han ido monitoreando hace tiempos. Vamos a terminar la parte de Daniel y Jennifer más o menos 6:15, para luego conversar un poquito del tema de los incendios y poder tener algunos otros comentarios generales o retomar las preguntas que hemos hecho durante las charlas. Bueno, buenas tardes, Maribel, y buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo para poder compartir entre todos nuestros saberes, nuestros conocimientos y sobre todo nuestras experiencias de vida. Aquí estamos Daniel y yo, fundadores de la iniciativa Urbanones y también del programa de aves urbanas de Ecuador. Primero que nada, nació Urbanones, que es una iniciativa que la creamos para poner en valor a las aves urbanas y poder rescatar también estos espacios urbanos de las ciudades. Muchas personas tienen la idea de que en las ciudades no hay biodiversidad. Con el tiempo se ha ido ya cambiando esta actitud, este prejuicio, y ahora ya conocemos que hay una gran variedad con todos estos eventos que en comunidad hemos estado realizando, como los BioBlitz, las búsquedas de biodiversidad, las salidas, los talleres, pues hemos registrado no solamente aves, sino también flora y fauna. Entonces, esto ha sido súper importante poder visibilizar la diversidad que hay en las ciudades y por qué es tan importante recuperar estos espacios, ya que en las ciudades, lastimosamente, es donde hay esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, la conservación empieza en la ciudad. Por eso es súper importante poder tener esta conciencia ambiental en las ciudades. De ahí tenemos también nuestra iniciativa, que es el programa de aves urbanas en el Ecuador, que es una red de educadores ambientales, eh, educadores no formales y formales. Aquí tenemos varias imágenes de los eventos de los cuales nos hemos unido, hemos generado un vínculo, porque para nosotros es súper importante que en la red se fortalezca nuestro vínculo, que nos conozcamos, que igualmente podamos, nosotros nos tratamos como familia, entonces somos una familia, la familia que elegimos. Entonces, esto ha sido súper poderoso para poder unirnos más como red y también
esto se replica en cada una de nuestras comunidades, porque el programa de Paz Ecuador está en varias ciudades, como por ejemplo tenemos en Chone, en Cotacachi, en Cuenca, en Guayaquil, en Atacún, en Loja, en Macas, en Patate, en Puerto López, en Puerto Quito, en Puyo, en Quijos, en Chaco, tenemos en Pauquito también, tenemos Riobamba, tenemos Pautena. Entonces, somos varias personas que hemos visto la necesidad de unirnos en comunidad para poder tomar acción, dejar de esperar que los gobiernos o las personas que tienen el poder puedan hacer cambios, ¿no? Sino más bien nosotros, es poder de la comunidad, tomar acción y generar cambios. También tenemos una coordinación cantonal en Galápagos, es decir, estamos en las 4 regiones del Ecuador. Estamos en la sierra, en la costa, en la Amazonía y en Galápagos. ¿Cómo nace este programa de aves urbanas? Nace en México y es impulsado por la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que se llama CONABIO. Sí, más o menos hace unos 8 o 9 años. Y después de la pandemia, pues nos unimos más por medio de la virtualidad. Nos preguntamos, ¿y por qué no hacemos un PAU también en otras regiones? Y fue súper chévere porque Ecuador y Colombia fuimos los primeros, uno de los primeros países que se unieron. Fue súper grato ver que este movimiento, esta energía de cambio, y se unieron países como Guatemala, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Bolivia también, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Nuestras herramientas de trabajo para poder observar las aves son Niver, Merlin, que son para identificar las aves, y son aplicaciones de ciencia participativa. Y hay Naturals también que nos ayuda muchísimo a identificar no únicamente las aves, sino también la flora y la fauna. Y ahí tenemos aquí varias imágenes de los eventos que hemos realizado, las salidas, y también en octubre, el Día Mundial de las Aves Migratorias. Aquí trabajamos conjuntamente con una organización de embajadores, nos traen acá al Ecuador y nosotros los difundimos a todos nuestros PAUs cantonales, y trabajamos por medio de un eslogan anual. Este año es Protege las aves, protege los insectos, y vamos trabajando en las aves migratorias, ¿no? Que migran en los meses de mayo y en los meses de octubre. De ahí también tenemos conteos, también tenemos censos, registros de biodiversidad. Entonces, todos estos eventos hacen que más personas se unan, más personas conozcan acerca de las aves, y más personas tengan esta sensibilidad ambiental, ¿no? Porque luego de una observación de aves, el impacto que creamos es, y bueno, ahora yo qué puedo hacer a favor de las aves. Y eso es lo que nosotros queremos, que más personas se unan y se cuestionen, ¿no? Para mí también fue súper impactante cuando hicimos la minga conjuntamente con el colectivo, con Maribel. Hicimos también la observación de aves, pero ya era como esta campaña de no botes basura, no botes basura, pero ya estar ahí y ver la cantidad de basura que había, y nosotros mismos cargar esa basura y nosotros mismos llevar esa basura, e identificar que esa basura eran, por ejemplo, botellas de plástico. Entonces, no era algo que es estrictamente necesario para nuestra vida. O sea, no es algo que no podamos rechazar o evitar. Sí lo podemos hacer. Las tapas, y me llamó muchísimo la atención el tema de las telas, pues generó un impacto en mí, y fue tan poderoso que junto con Daniel dijimos, tenemos que ser parte también del colectivo del rescate del río San Pedro. Entonces siento que fue de doble vía también el impacto, tanto que para Maribel como para nosotros, el ver cómo hay esta energía, esta simbiosis de cambio, ¿no? De ganas de tomar decisiones de, por medio del poder de la comunidad, porque unidos somos más y también podemos hacer un impacto. Entonces,
Esta minga fue un antes y un después y ahora en nuestras actividades también la replicamos en cada uno de los PAUs para que se hagan estas mingas y adicional también la pamba mesa, que nos encantó recuperar esta tradición y, y también porque rompe completamente este individualismo que nos lleva este sistema capitalista en el cual yo compro mi comida para mí, cambia esto y es cómo compro para todos, no algo para todos y después lo comparto. Entonces, es pensar en alguien que ni siquiera conozco y poder brindar lo que yo traje, ¿no? Entonces, me parece súper importante realzar y valorar el trabajo que están haciendo y cómo ha impactado también nuestro colectivo al programa de aves urbanas, PAU Ecuador. De ahí tenemos también otra herramienta de trabajo que nosotros tenemos, es un manual de educación ambiental que se llama Celebremos las aves del Ecuador. Este manual lo trabajamos conjuntamente con otros colectivos, como la Fundación Aves y Conservación, con Aves y otros PAUs también. Entonces, lo trabajamos más o menos entre 2 años y medio, 3 años. Fue un trabajo arduo y lleno de amor también y gratitud también hacia las aves, ¿no? Porque las aves nos han cambiado la vida y nos han cambiado nuestra forma de ser y de actuar. Entonces, la observación de aves se convirtió de un hobby, de un pasatiempo, de algo que lo hacíamos en nuestro tiempo libre, a un estilo de vida, algo que nos motiva y es nuestro propósito, el poder generar estos impactos y estos cambios. Entonces, este manual está hecho de tal manera que es para educadores formales, no formales, en un lenguaje muy coloquial, muy de que ya lo hemos implementado en varias comunidades de las 4 regiones del Ecuador y está comprobado y son actividades lúdicas. Nos centramos también que los materiales que se utilicen para hacer estas actividades sean materiales reciclados, que sean accesibles también. Fueron en comunidades de la Amazonía, de la Sierra, que se generó este, este primer borrador también. Entonces, conjuntamente con la Universidad de Cornell en Estados Unidos, se lo trabajó. Lo tenemos disponible de manera gratuita para entregarlos a profesores o educadores ambientales que lo deseen. El único compromiso es llevarlo y implementarlo en sus comunidades. Está también disponible en PDF en la página web de la Cornell. Eh, es gratuito, entonces es súper importante también el poder tener esta herramienta de trabajo para poder seguir implementando actividades de conservación, de conocer a las aves y por medio de las aves que son tan carismáticas, este trabajo está tan importante porque lo podemos hacer desde la pintura, desde el arte, desde la fotografía. Entonces, todas estas actividades ya están aquí escritas y cada educador, así no sepa nada de arte, puede implementarlas en su comunidad, sea una comunidad universitaria o una comunidad escolar, es para todas las edades. Entonces, es súper chévere y les invito a utilizar este manual. Las personas que estén interesadas pueden contactarse por interno conmigo para poderles entregar. Aparte del manual, también tenemos, es un manual completo porque tiene kits, viene un bolso que es de material reciclaje, tiene imágenes que ayudan como tipo postales para hacer las actividades y también tiene un juego de mesa para jugar sobre la migración de las aves. Entonces es súper chévere, súper interactivo y bueno, es una herramienta que la podemos utilizar también en estas actividades de educación ambiental. De ahí tenemos igual fotografías de cómo se implementó el manual, hay actividades de cómo hacer binoculares, festival de máscaras, de disfraces, las partes de las aves, hay una evaluación inicial y una evaluación final, y ahí podemos ver, ¿no?, los cambios que hay y cómo se produce esta sensibilización ambiental. Al trabajar con niños, niñas y adolescentes fue súper chévere ver cómo, por ejemplo, al inicio dibujaba
un pájaro, un ave ya con los colores, con un nido, con un árbol, con una planta. Entonces ya se puede palpar ese cambio que se genera por medio de la utilización de este manual de educación ambiental. De ahí tenemos varios colectivos que han hecho posible que estas actividades se realicen. Pues ahí tenemos también el rescate del río San Pedro y también Birdwatcher, BirdLife, Ave Esquito, Jardines Silvestre, Conave, Nature Books, y olvidé mencionar que este manual de educación ambiental también se trabajó con la comunidad sorda de baja audición y también para hacer el PAO Ecuador y su impacto en las comunidades. Es una compilación de varias actividades que se han realizado en diferentes lugares del país. Pues tenemos aquí, estamos en Guayaquil, estamos en el Navío, estamos en la Tacunga, también estamos en varias escuelas donde se ha hecho estas actividades. Hemos tratado también al momento que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, tratar de, más que tomar su rostro para preservar su huella digital y respetar su privacidad, tomar más que nada las actividades o tomarles de perfil o tomarles cuando están con las máscaras. Súper importante para mí recalcar la tecnología y el uso de las redes sociales para respetar la intimidad y la seguridad de este grupo vulnerable, ¿no? De ahí, como les había comentado, el manual de educación ambiental, también trabajamos con la comunidad. Este fue un trabajo que lo hicimos de la mano con ellos, aprendimos muchísimo y cómo les gusta que les digamos, ¿no? Entonces fue persona no vidente, persona de baja visión, no somos enfermos, no somos ciegos, y toda esta información está en el manual. Entonces, este manual, como les digo, fue un trabajo de más de 2 años y medio, 3 años, por más de 40 personas de varios colectivos. Entonces se vea reflejado todo este trabajo por medio de la utilización de este manual, al que también fuimos invitados del programa de Aves Urbanas Ecuador en Oaxaca, México, y ahí nos encontramos con varias personas del PAU, PAU Chile, PAU Perú, PAU Nicaragua, y bueno, en México el PAU también tiene PAU cantonales, como más de 120 PAUs. Entonces pues súper inspirador y también poderoso el sentir esta energía de cambio y de unión y de qué puedo hacer yo en favor de las aves, ¿no? Entonces fue súper intenso el encuentro en Oaxaca y también súper motivador para seguir trabajando. De ahí nosotros tenemos encuentros también como PAO Ecuador, en los cuales tenemos principios para llevar a cabo estos encuentros, como por ejemplo el no generar desperdicios, el evitar los plásticos de un solo uso y visitar lugares de aviturismo donde podamos generar un impacto en la comunidad. Entonces, por ejemplo, estuvimos en Loja, visitamos un emprendimiento, estuvimos en La Reo, en Macas en julio, estuvimos en Mindo, en Puerto López, donde hicimos una salida pelágica, estuvimos en Puyo, donde también conocimos a comunidades indígenas, y la idea es que con nuestra visita también apoyemos a los pequeños o pequeños emprendedores, ¿no? De ahí tenemos los censos neotropicales de aves acuáticas. Estos censos nosotros los hacemos en los meses de febrero y en los meses de julio. Ya lo hicimos desde el 2021, entonces ya tenemos ya más información de estos censos, ya podemos poder copilar esta información, porque
Es importante esta data para poder comprobar, ¿no?, nuestras teorías, nuestras hipótesis y también comparar cómo estuvieron las especies en el 2021 y ahora en el 2024. Esto lo hacemos conjuntamente con aves y conservación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la compilación de la cantidad de especies observadas en el censo neotropical de aves acuáticas del 2021 al 2024. Empezamos con 52 especies. Y después, ahora en el 2024, en julio, tenemos 40 especies. ¿Dónde se hicieron estos censos? En 3 reservorios de la empresa eléctrica Quito. En el reservorio de Cumbayá, en el reservorio de Huango Polo y en el reservorio de Los Chillos. Reservorio de Cumbayá y el reservorio de Huango Polo son 2 reservorios artificiales. El único natural es el reservorio de Los Chillos. De ahí tenemos el número de especies. Podemos ver claramente, ¿no?, cómo baja, ¿no?, desde el 2021 hasta febrero del 2024. Y claro, tenemos aquí un repunte en el 2022, en julio del 2022. Entonces, esta información viene a otras preguntas, ¿no? Porque en julio del 2022 tenemos un repunte de 45 especies. Ahora tenemos en el 2024 40 especies. En el reservorio de Los Chillos, lastimosamente, lo secaron. Entonces creemos que eso también tuvo algo que ver. Lastimosamente, como hay este sesgo también del tema de la biodiversidad en las ciudades, creemos muchas veces que las aves raras son importantes, que se hagan estudios científicos, cuando al contrario, es de las aves comunes las que necesitamos hacer seguimiento, un monitoreo y este tipo de censos, porque son indicadores de cómo está el ambiente, de qué cambios hay en el ambiente. Entonces, y hay muchas aves que no se tiene realmente mucha información, por ejemplo, de los gallinazos, no se tiene fotografías de los gallinazos, y nosotros creemos que ya todo ya se sabe, y no es así. Entonces aquí viene la ciencia participativa también, de la mano de nosotros como científicos. Podemos también apoyar a la ciencia por medio del uso de las aplicaciones que les había mencionado, de eBird, haciendo listas, y eBird se nutre de estas listas, de esta información, y tenemos la información en Neatly, que nos ayuda a identificar las aves. Y bueno, muchas gracias por Daniel, que les va a comentar del October Big Day del 2020. Bueno, ver un ratito nada más mi cámara para que me vean. Muchísimo gusto. Aquí Jennifer justamente nos dio una muy buena introducción de lo que estamos haciendo desde el programa de aves urbanas y desde Urbanornis, junto con el colectivo Río San Pedro a nivel tanto nacional como local. Y pues justamente yo quería un poco ahora hacer hincapié en los temas a nivel local. Entonces, en el 2024 justamente, primero en el 2020 logramos hacer, por primera vez se nos ocurrió hacer un conteo de toda la mañana, casi hasta la tarde, de las aves que existían desde Amaguaña en el Parque Cachaco, que es magnífico, que justamente queda al lado del río San Pedro, hasta el reservorio de Huango Polo. Entonces, esto lo hicimos en el 2020, Jennifer y yo nada más, en plena pandemia, pues todavía, como ustedes recuerdan, y en esa época logramos registrar 58 especies, y esto nos dio una idea de la cantidad de especies y los lugares que se pueden observar a lo largo del río San Pedro. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, pues que empezó en la zona urbana, sobre todo en Amaguaña, y terminó cerca del reservorio de Huango Polo, ya a los pies del volcán Ilalo. Para el 2024 decidimos hacerlo el Global Big Day, que este es otro evento que ya se lo hace normalmente 2 veces al año. El uno se lo hace en octubre, justamente, del segundo sábado de octubre. El October Big Day de este año
acabamos de celebrarlo el 12 de octubre, y en mayo también, que es el segundo sábado de mayo, ¿no? Entonces siempre son los segundos sábados de mayo o los segundos sábados de octubre que se celebran los Big Days. Pues en este caso, en el 2024 decidimos hacer el Big Day, el Global Big Day, que se llama el evento de mayo, el 11 de mayo, invitando a más personas y cubriendo una ruta más larga. Empezamos en la zona de Amaguaña y terminamos justamente en el Parque Algarrobos, ¿no es cierto? Ya al norte del Ilaló, en la zona de Tumbaco y Cumbayá. Entonces aquí logramos registrar un poco menos de especies, muy posiblemente debido a que en esta época hay muchas aves migratorias que vienen desde el norte, que ya están de regreso en Estados Unidos y Canadá y que no se las puede ver en la época de mayo necesariamente, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta de la riqueza de especies y la variedad de especies que ofrece el río San Pedro, sus riberas y por supuesto sus alrededores, hemos hecho este pequeño mapa, como pueden ver, que es tomado del Global Big Day del 2024, el 11 de mayo de este año, y aquí se puede ver un poco cómo cambia. En las flechitas hemos puesto el tema de la humedad y por supuesto el hábitat, ¿no? Es decir, el bosque. En Amaguaña iniciamos normalmente en Cachaco, a los pies del volcán Paso Ochoa, que tiene un bosque montano que es bastante húmedo, ¿no es cierto? Y a medida que avanza el río justamente hacia los pies del Ilaló, hay una zona de transición justamente entre la zona del Armenio y el Umbití, en donde justamente se cambia, ¿no? Hay un ecotono hacia el bosque seco que se encuentra, o el matorral seco andino que se encuentra allá en la zona de Tumbaco, Cumbayá y el resto de la cuenca del río Guayabamba, ¿no es cierto? Sobre todo hacia el norte. Entonces es bien interesante ver que el río San Pedro justamente atraviesa esta diferente cambio de vegetación, de lo húmedo hacia lo seco, ¿no es cierto? Y esto interesantemente en aproximadamente 23 kilómetros, ¿no? Es impresionante ver para nosotros. Ya les voy a mostrar las especies de aves que se pueden ver diferentes de una zona húmeda a la zona seca, justamente. Entonces, aquí tenemos el evento que se realizó en el río San Pedro, el Global Big Day, como decíamos, este mayo del 2024. Iniciamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 5:30 de la tarde. Iniciamos en Amaguaña y terminamos en Cumbayá. Y esto lo hicimos justamente junto a nuestros coordinadores de Pau Quito, también con colaboradores del colectivo Rescate Río San Pedro, Nature Book y Aves Quito. Entonces aquí tenemos la foto del evento. Esto fue en la mañana, muy temprano por la mañana. Como podemos ver, hubo una buena acogida de personas, de vecinos de la zona de Amaguaña, pero también que venían desde el norte de Quito, desde Tumbaco y Cumbayá. Y también quiero recalcar aquí la presencia bastante interesante, por supuesto, de niños, de jóvenes, de adultos mayores y también de mujeres, ¿no? Generalmente el pajareo, que es este hobby, tiende a ser a veces más tomado en cuenta por los hombres, pero en esta ocasión tuvimos la presencia de bastantes mujeres también. Y aquí tenemos la foto del final, ya esto fue a las 5:30 de la tarde, casi 6 de la tarde en el Parque Algarrobos. Como podemos ver, ya solo quedamos 2 hombres en realidad y el resto pues son mujeres y niñas. Entonces fue algo bien, bien bonito, una actividad de pajareo completo a lo largo de todo el río San Pedro, ¿no? Este mayo. Y pues justamente ya para terminar, y con esto cerramos, vamos a darles a conocer 20 especies de aves que se pueden ver a lo largo del río San Pedro, desde la zona de Maguaña hasta el reservorio de Cumbayá y el Parque Algarrobos. Iniciamos con las aves acuáticas. Aquí en Cumbayá existe una especie de pato que es endémica del continente sudamericano, que se llama Ana de Titi amarillo, Anas georgica. Estas fotos, para que sepan, pues no son fotos mías, son fotos tomadas de la plataforma de IBERT, de científicos comunitarios justamente, ¿no? Que participan en diferentes zonas y que suben sus fotos, ¿no? Entonces nosotros las tomamos de ahí. Este es un pato bien bonito y bien abundante, se lo puede ver en estos 2 reservorios, y es un pato que es residente a pesar de que se mueve de un reservorio a otro, ¿no? A veces cuando se cuentan pocos patos en el reservorio de Cumbayá, sabemos que están en Huangopolo y viceversa, ¿no? Entonces es un pato muy bonito que tiene justamente esta característica de tener el pico amarillo y es bastante abundante. Hemos contado a veces sobre los 400. Significa pues que no migra, se desplaza solamente pequeñas distancias dentro del Valle de Quito, pero no más allá. Acá tenemos otra ave acuática que es de lana de cariblanco. Este es un pato que es mucho más raro, es mucho menos abundante. Se los puede
contar a veces hasta 5 o 6 individuos nada más, tanto en el reservorio de Huangopolo como en el reservorio de Cumbayá, y también se los puede ver volando a veces a lo largo del río San Pedro, que básicamente el río San Pedro es el corredor acuático que pensamos que utilizan estas aves para comunicarse de un reservorio a otro, ¿no? Este es el ana de cariblanco o Anas bahamensis, también residente. Tiene una linda cara blanquita y el pico justamente bicolor rojo y negro. De ahí podemos ver también, y esto hemos visto a lo largo de los años, nosotros llevamos pajareando ya en la zona de Huangopolo y el cañón del río San Pedro en el Valle de los Chillos más de 10 años, y hemos visto el crecimiento de la población de la gaviota andina, que es una especie que antes solo se la podía ver casi exclusivamente sobre los 3.500 metros o los 4.000 metros en lagunas altoandinas, como la Mica, por ejemplo, o en zonas justamente agrícolas aledañas, pero de altura. Y ahora podemos ver cada vez más, hemos contado hasta más de 30 individuos en el último censo tropical de aves acuáticas en el reservorio de Cumbayá, y pues no hemos visto todavía anidación, pero muy posiblemente estas aves estén utilizando estos reservorios y justamente también el río San Pedro como sitios de alimentación, ¿no? Esta es una gaviota endémica justamente también de Sudamérica, que se lo puede ver sobre todo en las zonas andinas, en las zonas altoandinas. De ahí tenemos las migratorias, que esta es una de las especies que se la mostramos justamente a Maribel en nuestra primera pajareada cuando nos fuimos al cañón del río San Pedro. Esta es una migratoria norteña. Esto significa que esta ave viene desde Estados Unidos y Canadá. Normalmente se desplazan o empiezan a llegar desde estos países del extremo norte de nuestro continente en los meses de septiembre y octubre, y pues llegan acá y aquí pasan todo el invierno del norte, ¿no? Básicamente vienen acá al sur, primero porque a causa del frío en las latitudes altas como Canadá y Estados Unidos, como hace bastante frío y hay justamente el invierno, hay un decrecimiento en la cantidad de alimento. Entonces, estas aves han aprendido durante miles, cientos de miles de años que si se desplazan hacia el sur van a encontrar alimento a lo largo de otros ríos. Así que el anderrío escoleador es el ave migratoria norteña o boreal más abundante que se la puede ver en los reservorios, en las riberas del río San Pedro, cuando uno visita el Parque Algarrobos. También se lo puede ver, es bastante común y es muy, muy bonito, ¿no? Y es uno de estos visitantes norteños. Otro de estos visitantes es el pati amarillo menor, que se parece muchísimo al anterior, pero que es un poquito más esbelto, tiene unas patas más largas y el manto tiene como escarchado, ¿no? Y vamos a ver qué se diferencia del pati amarillo mayor, que tiene un pico mucho más largo, ¿no? Entre el pati amarillo menor y el pati amarillo mayor, básicamente la diferencia es el pico. Entonces, estas son dos especies también que vienen en números un poco más reducidos, pero también se las puede ver a lo largo del río San Pedro y en sus riberas, además de en los reservorios, ¿no? También son migratorias que vienen desde Estados Unidos y Canadá. Ahora pasemos justamente a la familia de los quintes, que es una de las familias más carismáticas y más bonitas. Flores es una familia que solo existe en el continente americano, no se los puede ver en Europa, no se los puede ver en África, no existen tampoco en Asia ni en Australia, solamente viven entre Alaska y Tierra del Fuego en el continente americano. Y justamente el Ecuador es uno de los lugares predilectos para poder ver más de, o casi la mitad de todas las especies de colibríes que se pueden ver. Y por supuesto, los colibríes se los puede ver en todo lado, ¿no? El quin de herrero, que es esta especie que vemos aquí, se lo puede ver en todos lados de Quito, por supuesto también en las riberas del río San Pedro. Este colibrí se ha adaptado tan bien a la urbanidad que se lo puede ver incluso en los parterres de ciertas avenidas grandes de Quito, como la 10 de agosto, la 6 de diciembre, etcétera, ¿no? Y también vive en los parques, por supuesto. Es muy agresivo y tiene estas orejas también bien interesantes que las levanta generalmente para cuando se pone agresivo con otros machos o hembras y para defender su territorio o hacer el cortejo también, ¿no? Entonces el quin de herrero se lo conoce así por el sonido que produce, que parece justamente el sonido que produce un martillo al topar un yunque, ¿no? Que hace el herrero, ¿no? Las personas que trabajan con los metales, de ahí viene su nombre. También es un colibrí muy bonito, el colacintillo colinegro, que se lo puede ver muy bien. Este es un macho. Aquí con la foto pueden ver, es un colibrí que tiene una cola muy larga, varias veces su cuerpo, por lo menos unas 4 o 5 veces de largo de su cuerpo. Este es el macho, la hembra tiene una cola un poquito más corta, pero también se lo puede ver muy bien desde el Parque Algarrobos, todo a lo largo del río San Pedro, sobre todo le gustan muchísimo
las flores de guavo, así que si tienen chance, siembren guavo a lo largo del río San Pedro y en sus jardines, y en algún momento van a tener la visita de este y otros colibríes que les encantan estas flores, ¿no? Otro esta sí fue una sorpresa, esta es una especie de colibrí que generalmente yo recuerdo haberla vista cuando era pequeño. Yo vivo ya en la Armenia, justamente a los pies del Ilaló, más de 30 años, y recuerdo haberlo visto de pequeño en mi jardín, ¿no? Ahí en Conocoto. Ahora es mucho más rara, ya no se la ve muy fácil, es más, yo ya no la he visto, ya no la he registrado durante más de 15 o 20 años en mi jardín, pero tuvimos la presencia de este colibrí en el Parque Cachaco, justamente al sur de Quito, en este magnífico parque que todavía cuenta con bastantes flores, como son las flores, por ejemplo, del taxo o la flor del guanto, que le encanta visitar este colibrí, y en este caso es un colibrí muy bonito, también endémico de Sudamérica, y que al contrario del colibrí anterior, tiene más bien el pico más largo que su cuerpo, ¿no? Es muy, muy bonito de ver, y este es uno de los colibríes justamente pues que nos encanta encontrar y que solamente lo vemos en zonas de bosque húmedo, sobre todo en los alrededores de Amaguaña y en el Parque Cachaco. En el mismo Parque Cachaco también, que cuenta con un bosque muy bonito, pudimos registrar este colibrí terciopelo, que es un colibrí restringido normalmente a los bosques montanos también. Es muy bonito verlo en vuelo y con su pico curvo. Generalmente se lo reconoce fácilmente porque en la cola tiene bastante blanco al volar, ¿no? Otro de los colibríes, y este es en cambio nos vamos al otro extremo del río San Pedro. Este es uno de los quindes más pequeños que tenemos en el país, mide apenas 7 centímetros y es la estrellita gargantillada. Esta se la puede ver solamente en valles secos de los Andes, ¿no? Entonces este colibrí, por ejemplo, ya no está en Cachaco, este está presente solamente en el Parque Algarrobos, en el reservorio de Cumbayá y en las zonas secas de Tumbaco y Cumbayá, ¿no? Es muy bonito, muy difícil de ver por el tamaño, ¿no? Porque vuela casi como una bunga, como un insecto, ¿no? Y pues le encanta visitar también las flores de ciertas plantas, como el guavo justamente, o las tupirrosas nativas, ¿no? Es la estrellita gargantillada. Acá tenemos el contrario, justamente pasamos de un colibrí muy chiquito que medía 7 centímetros al colibrí más grande del mundo. El colibrí gigante también habita en el valle de Tumbaco. A este se lo puede ver en el reservorio de Cumbayá y a veces ocasionalmente en el Parque Algarrobos. Es el colibrí más grande del mundo, muy bien llamado colibrí gigante. Y este, al contrario del colibrí anterior, pues es bastante más, mucho más grande, casi del tamaño el doble de un gorrión casi, y cuando se lo ve en vuelo parecería que no es un colibrí, ¿no? De lo grande que es, no puede batir las alas muy rápido. Entonces, este es otro de los colibríes, y estos que nos llama la atención con Jennifer, que una vez los pudimos registrar a ambos al mismo tiempo, simultáneamente, libando de flores en el reservorio de Cumbayá, uno al lado del otro, ¿no? Entonces se ve justamente la gran diferencia de tamaño entre el gigante y la estrellita gargantillada, que es muy chiquita. Otra de las familias interesantes también y endémica al continente americano son las tangaras. Las tangaras son aves frugívoras mayoritariamente que tienen plumajes coloridos, ¿no? Tienen los plumajes posiblemente más coloridos del reino animal aquí en nuestros continentes. Y una de ellas y la más común es la famosa richa. Este es el nombre que todavía se le da y se utiliza en ciertas zonas aquí en la zona de Quito sobre todo. Es una tangara muy bonita, este es el macho, la hembra es muy parecida al macho, pero con los colores un poquito más apagados. Y también pues la vemos normalmente comiendo frutos en las quebradas, en los diferentes parques y en las riberas del río San Pedro, ¿no? Muy bonita la richa, se la reconoce sobre todo por su color y por su canto también muy interesante. Acá tenemos otra de las tangaras, otra de las joyas del río San Pedro y los alrededores, es la tangara pechicanela. Esta es una tangara un poquito más pequeña, pero que tiene la pancita blanca, el resto del cuerpo, justamente como su nombre lo menciona, canela, y la espalda gris, ¿no? Es una tangara muy activa, que se mueve, que forrajea, que se alimenta dentro de los arbustos pequeños en las riberas del río San Pedro, y pues siempre que la vemos nos encanta verla porque no es muy fácil, ¿no? Siempre pasa por desapercibida la tangara pechicanela. Todas estas tangaras son residentes, como dice justamente aquí el rotulito, y acá pasamos más bien a las tangaras del Valle Seco, ¿no? El Valle Seco, justamente el matorral seco, también, a pesar de que tiene menos cantidad de tangaras y de colibríes, tiene también muy bonitas especies, como la tangara matorralera o la tangara del desierto. Esta es una tangara que solamente se la puede ver en zonas de valles secos. Es muy común verla alrededor del Parque Algarrobos y también en el reservorio de Huancopolo, ¿no?
perdón, de Cumbayá. Está entrando un poquito ya hacia San Rafael, pero no le gusta mucho lo húmedo tampoco, es una tangara más de zona seca. Entonces es muy bonito ver cómo justamente desde las zonas húmedas de las zonas secas podemos ver diferentes especies, ¿no? En menos de 20 kilómetros. Y una de las sorpresas fue la tangara urraca. Esta es una tangara que solamente habita las bajuras de la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, tuvimos la suerte de registrarlo con Jennifer en el 2020, en el October Big Day, en el Parque Cachaco. Y tenemos fotos también de esta no es nuestra foto, tenemos una foto un poquito más de menor calidad, pero gracias a la foto la pudimos identificar. En realidad es una tangara que no sabemos hasta ahora cómo llegó desde las bajuras de la Amazonía. Esta tangara se la puede ver en el Tena, en Misaguallí, en las zonas bajas de la Amazonía. Sin embargo, la encontramos en el Parque Cachaco, alimentándose también de algunas frutas de los árboles de la zona. Es el único registro que tenemos para la zona de esta tangara amazónica. Y finalmente, otras especies notables, y con estos términos, son, por ejemplo, el halcón peregrino sudamericano. Como su nombre le indica, esta subespecie, en este caso no es una especie, sino es una subespecie, que es endémica del continente sudamericano, Falco peregrinus cassini. Es residente, no migra, porque también tenemos la visita de halcones migratorios, de halcones peregrinos que vienen desde Estados Unidos y Canadá, pero esta especie de aquí no migra, y se reproduce a lo largo del cañón del río San Pedro. Lo interesante de esta subespecie es que está en peligro de extinción. Esto ha sido declarado de esta forma en la lista roja de las aves del Ecuador, que se publicó en el año 2019, ¿no? Y esta sí es foto mía, tomada justamente en el cañón del río San Pedro. Es el ave más rápida del mundo, el animal más rápido del mundo. En picada puede llegar hasta velocidades de casi 400 kilómetros por hora, imagínense, y se alimenta de palomas, sobre todo, y de aves pequeñas, ¿no? En vuelo. Entonces es un show poderla ver justamente en nuestro querido río San Pedro, sobre todo en el cañón del río San Pedro. Una gran sorpresa en el October Big Day del 2020 fue la tijereta sabanera. En este caso es una migratoria sureña más bien, y eso es la ventaja de vivir en el Ecuador, es que recibimos especies no solo del norte, sino también del sur, ¿no? Recuerden que en el hemisferio sur las estaciones son a la inversa del norte. Cuando en el norte es del verano, en el sur, en el hemisferio sur, es del invierno. Cuando en el norte es la primavera, en el sur es del otoño y viceversa, ¿no? Entonces, justamente esta especie migra desde el cono sur, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, y se desplaza en el invierno sureño, en el invierno del hemisferio sur, hacia el norte. Normalmente llega hacia la Amazonía ecuatoriana, pero también a veces alcanza los Andes, y la hemos visto también alimentarse justamente en las orillas del río San Pedro, en pleno San Pedro de Taboada, en Sangolquí, en el Valle de los Chillos, ¿no? Muy, muy bonita, una linda sorpresa nos dio esta ave de aquí también. También tenemos más migratorias que vienen, la golondrina de los riscos, que encanta justamente alimentarse del microplancton o el aeroplancton que habita justamente estos son unos insectos chiquititos que uno a veces no los puede ni ver bien, que normalmente sobrevuelan el río San Pedro y las zonas acuáticas del río San Pedro, ¿no? Está bien, en cambio, desde Estados Unidos y Canadá. Es una golondrina muy, muy bonita que llega generalmente entre septiembre y octubre acá a el río San Pedro. Y finalmente tenemos el semillerito oscuro, ¿no? Con esta especie cierro, que es la número 20. Esta especie es bien interesante porque se la puede ver sobre todo en las zonas del noroccidente de Pichincha, las zonas de Mindo y esos alrededores. Sin embargo, ha colonizado y la hemos encontrado ya a lo largo del río San Pedro. Y algún dato interesante de este semillerito oscuro, que parece como un gorrioncito, ¿no? Medio cafecito, es que también es una tangara y es el pariente más cercano que existe de los pinzones de Darwin de Galápagos, ¿no? Que los pinzones de Darwin también son tangaras, por cierto, ¿no? En todo caso, este es el primo, el relativo, la especie más cercana a los pinzones, a los famosos pinzones que Darwin se basó justamente, pues se dice, para desarrollar su teoría de la evolución, ¿no? En los diferentes picos. Entonces, este semillerito también se lo puede ver desde el parque de Algarrobos hasta la zona de Huangopolo también, en ciertas zonas del Valle de los Chillos, cercanas normalmente a los ríos, ¿no? Y ahora sí, para terminar, queríamos terminar con 4 propuestas, acciones para el futuro desde nuestro punto de vista como pajareros. El primero sería el involucramiento en eventos de ciencia participativa. Hemos visto ya el trabajo magnífico que está llevando a cabo el Zoológico de Quito, junto justamente a otros colectivos y a otros grupos. Y queríamos vincularlos con los ODS, que se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este caso, el involucramiento en eventos de ciencia participativa apoya el objetivo número 4, que es de educación de calidad, es decir, fomentar el conocimiento y la participación en ciencia participativa, valga la redundancia, a través de censos de aves y eventos como el Global y el October Big Day. Y en esto queremos que cada vez más vecinos del río San Pedro se sumen a los eventos que compartimos, ¿no? En el ODS número 13 tenemos contribuir al monitoreo de las especies afectadas por el cambio climático. Todos sabemos actualmente que el cambio climático es una realidad y tenemos que tomar acciones, ¿no? Pero justamente tenemos que tomar acciones en base a información. Y esa información la sacamos normalmente de monitoreos que también estamos nosotros haciendo dentro del río San Pedro. En otra de las acciones son seguir haciendo las famosas mingas ecológicas que han tenido un tremendo éxito, ¿no? Lo que planteamos nada más aquí es que ojalá con la ayuda de todos los vecinos que viven al lado del río San Pedro se puedan hacer más mingas en varios otros parques justamente del río San Pedro, y esto nos va a ayudar a asegurar justamente pues el agua más limpia para nuestras comunidades y ecosistemas, que es el ODS número 6, agua limpia y saneamiento, y también al mismo tiempo restaurar los hábitats naturales que son esenciales para las aves y la biodiversidad, que es el ODS número 15, vida y de ecosistemas terrestres, ¿no? Este tema de la restauración que ya nos va a hablar un poquito Maribel también, sobre todo ahora que tiene mucho énfasis después de los eventos trágicos que hemos vivido con los incendios. Acá tenemos la creación de parques lineales, y esto es algo también que le he comentado muchísimo desde que nos conocimos a Maribel, que me encantaría poder tener más parques lineales a lo largo del río San Pedro, y esto lo vamos a lograr solamente en conjunto, ¿no? Como comunidad, proponer la creación de parques lineales a lo largo del río, que no sirvan solo para la recreación de nosotros como humanos, como seres, parte de la naturaleza, ¿no? Sino también como corredores biológicos para las especies. Estas especies de aves, de insectos, de reptiles, etcétera, necesitan moverse de un lado a otro. Entonces, el río, junto a estos parques lineales, nos pueden ayudar a crear estos corredores que apoyan el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles del número 11. Y, por supuesto, al mismo tiempo, queremos que los vecinos de los ríos creen jardines silvestres a lo largo de nuestro querido río San Pedro para que apoyen a la biodiversidad y conectar hábitats fragmentados. Para crear estos jardines silvestres les recomendamos que utilicen siempre plantas nativas, es decir, evitemos el uso, por ejemplo, de la famosa Susanita, que es una planta invasora, que es una planta que viene de África. Utilicemos más bien plantas que tenemos ya aquí, que vienen originalmente de los Andes, que han crecido aquí, ¿no? Eso se conoce como la flora nativa. Y justamente hay muchos proyectos que apoyan este tipo de plantas que las podemos conseguir por ejemplo, en diferentes viveros, como el de Liliana Jaramillo, con su magnífico proyecto de nativos, ¿no? Ella vende justamente las plantas nativas que uno las puede sembrar, y con estas plantas nativas uno atrae a colibríes, uno atrae a tangaras, etcétera, y ayuda a conectar, a generar conectividad dentro del río. Y ya para terminar, pues queremos seguir ofreciendo talleres y charlas, y con esto nos comprometemos con el colectivo El Río San Pedro en tener más talleres, más charlas para capacitar a la comunidad en la observación, en la identificación y en la conservación de las aves y sus hábitats, y esto de nuevo es en el objetivo número 4. Y finalmente, el objetivo número 5, que es la equidad de género, ¿no? Queremos asegurar la inclusión de mujeres y jóvenes en estos procesos de capacitación y liderazgo, y por supuesto también de comunidades indígenas, mestizas y de todo, ¿no? De todas las personas unidas por recuperar nuestro río y las magníficas aves que las pueden ver. Así que eso es todo de nuestro lado. Queremos agradecerles. Aquí les dejamos nuestros códigos QR para que los puedan escanear y seguirnos en nuestras redes, tanto en Urbanormis como en Pau Ecuador. Así que muchísimas gracias. Volvemos acá con Maribel. Muchas gracias, Daniel y Jennifer, por la información que nos han dado. Para mí, desde que ustedes me llevaron de pajarear, todo es otra dimensión, porque me di cuenta de la biodiversidad del río, y así hemos ido sumando esfuerzos y sumando motivos por qué recuperar el río. Uno justamente de los proyectos que podrían ser maravillosos es poder seguir apoyar la creación de los parques lineales y ir conectando, ¿no? Las cosas que sugiere ahí Eugenia en el chat, que se puedan plantar o proponer en el Parque Boulevard del Río San Pedro, que lo que se regenere sean con plantas nativas que promuevan, sean alimentos, sean casa para las aves. Entonces, muchas gracias a los dos por la información. Para cerrar, quiero darles una 2 minutitos de contarles el día de
hoy estuve, ay, no comparto la pantalla. El día de hoy estuve en una invitación que nos hizo el Jardín Botánico y otras organizaciones para pensar cómo contribuimos a la restauración post-incendios. Entonces, este es un tema conectado a lo que hemos hablado, porque la restauración igual había que hacerla antes, pero ahora que tenemos el tema actual de los incendios, hay mucho interés. Entonces, solo les quiero dar una miradita de las cosas que vimos hoy y más bien proponerles este como un tema que podríamos conversar en una futura reunión. Este es el evento que está haciendo hoy y mañana en el Jardín Botánico de Quito con participación de distintas organizaciones públicas, privadas y colectivos. Una de las cosas más importantes que fueron las conclusiones de hoy era tener paciencia porque no son procesos emergentes únicamente, sino que se necesita ir al ritmo de la naturaleza, procesos sostenidos, con monitoreo. También nos compartieron que las iniciativas que mejor tienen resultados son las que son multidisciplinarias, con diversidad de actores y en las que se suman diferentes fortalezas. Y otra de las conclusiones fue incluir a las comunidades y a los aliados que también puedan investigar resultados. Entonces, esas son algunas de las conclusiones. Aquí es información que nos fueron compartiendo, pero de la que quería yo únicamente resaltar. La biodiversidad, ¿no? El impacto de los incendios en la biodiversidad, que es lo que acabamos de mirar con la información que nos ayudó el Zoológico y Pau Ecuador y Urban Ornis, valorar la biodiversidad y evaluar cuál es el impacto de situaciones como la contaminación del río, como los incendios, para poder tener una restauración. Justo la información que hemos visto hoy nos puede ayudar a tomar acciones de restauración. Aquí hay otro par de exposiciones en las que únicamente les quería comentar que estuvimos hablando de la restauración activa y pasiva, cómo a veces dejar de poner obstáculos en la naturaleza puede ser suficiente y cómo en otras ocasiones sí se requiere una restauración activa, como las que proponía justamente en el Chado, lo que decía Daniel, de promover ya especies adecuadas al lugar. También tenían otras recomendaciones, por ejemplo, valorar la dispersión de semillas que hacen los animales normalmente, además de planificar acciones cerca de parches de bosque existentes para que esto se beneficie. Y esta de aquí es la que me gusta mucho, la restauración y la conservación deben ir juntas. Tenemos que recuperar zonas dañadas, pero tenemos que todavía igual o con más urgencia conservarlas bien preservadas para que haya realmente una regeneración. Y con esto quiero cerrar para más bien motivar a que conversemos en unas siguientes oportunidades sobre las reflexiones. El tema de los incendios es una oportunidad en medio de los problemas, ¿no? El incendio fue una tragedia que todos vimos, de la que todos queremos ser partes y ha motivado este despertar de conciencia sobre el desequilibrio que hay en los ecosistemas y genera cosas como los incendios. Dejar de hablar de cantidad de árboles, de metros regenerados para hablar de tipos de ecosistema, de los distintos procesos de restauración. Justo Daniel nos explicaba cómo en el río San Pedro, en 23 kilómetros, él mira la diferencia clara entre tres tipos de ecosistemas. Entonces, las acciones tienen que ser distintas en cada tipo y tomar la información como la que hoy hemos visto para tomar acciones. Yo quisiera igual invitarles a pensar nosotros como organizaciones guardianas del río y del agua, ¿cuál debería ser un poco nuestro papel? ¿Cómo podemos motivar la recuperación del ciclo del agua y del ecosistema de la ribera de los ríos? Hay muchas teorías o más bien dicho, formas de explicar tipos de restauración del ciclo del agua, como las ciudades de esponja, en la que se promueve que haya más infiltración del agua
para que se recarguen los acuíferos, para que las zonas verdes retengan agua mediante soluciones basadas en la naturaleza como zanjas de infiltración, como los reservorios que acaban de comentarnos cómo son un espacio de vida a pesar de ser un reservorio construido o un reservorio artificial. Entonces, esta es una de mis propuestas dentro de las acciones, tal vez comprometernos a tener nuestra fortaleza o especialidad alrededor del agua y del río. Y contarles que van a haber, ya han habido y hay muchas iniciativas abiertas. Entonces, la decisión puede ser a qué iniciativas nos unimos y de qué manera. ¿Qué cosas podemos hacer diferente a lo que puede aportar el FONAC, el Jardín Botánico, el Zoológico? ¿Cómo a lo mejor nosotros podemos ofrecer algo distinto, creando humedales, proponiendo la creación de humedales, promoviendo las soluciones basadas en la naturaleza que tienen relación con la infiltración? Entonces, estas cositas quería yo dejarles de reflexiones del día de hoy. Mañana termina el evento en el que estamos también invitados. Entonces, mañana vamos a hablar justamente un poquito también de participación de las comunidades a través de los colectivos ciudadanos y otras organizaciones. Entonces, después de mañana tendremos la información más completa como para planificar una nueva reunión que tal vez podamos hablar de conservación y restauración, de cómo combinar estas dos formas de proteger o contribuir a la naturaleza y hacer conscientes de ser parte del ecosistema. Entonces, eso quería contarles acerca de los incendios y de la restauración post-incendio, en la que muchas personas nos han estado preguntando cómo, a qué nos unimos, qué vamos a hacer como colectivo. Entonces, lo primero es decirles, todavía no tenemos, digamos, una iniciativa de hagamos esto, pero sí estamos siendo parte de las conversaciones entre organizaciones para tomar decisiones y les pido que cada uno vayamos pensando temas para contribuir en una próxima reunión y ponernos objetivos. Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy de mi lado en cuanto a la recuperación post-incendios, en honor al tiempo que ya está tardísimo, estamos más largo de lo que habíamos planificado. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna observación corta antes de cerrar la reunión.